Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo contar historias en español. Lo primero que voy a hacer es contar una historia de una forma bastante básica y simple, como la contaría un estudiante que tiene un nivel A2 alto o B1, y después voy a contar la misma historia, pero de una forma un poco más avanzada y natural, como la contaría un estudiante que tiene un nivel más alto, un nivel B2 o C1. Vamos con la historia. En 2019 fuimos de vacaciones a Vigo, Galicia. Fuimos en coche y cuando llegamos buscamos durante una hora un sitio para aparcar. Todo estaba ocupado, pero de repente vimos una zona del puerto que estaba completamente vacía, así que decidimos aparcar allí. Ese día visitamos Vigo. Hicimos un free tour, comimos marisco y visitamos las playas. Al terminar, 6 horas después, volvimos al puerto a por el coche, pero de repente vimos que el coche estaba completamente inundado, sumergido en el mar porque había subido la marea. Ese día aprendimos la lección. En el Atlántico hay que tener cuidado con las mareas. Bueno, la historia contada así está bien, se comprende, se comunica el mensaje, pero realmente una persona nativa nunca lo contaría exactamente así. Necesitamos más palabras. De hecho, yo misma, cuando la explico así, cuando la cuento de esta forma, tengo que concentrarme mucho para explicarla de esta forma tan simple. Es un poco raro para mí, me siento un poco como un robot. No es algo fluido para mí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos contar esta historia para sonar más natural, para que la historia suene con más fluidez? En 2019 resulta que fuimos de vacaciones a Vigo, Galicia. Fuimos en coche y cuando llegamos buscamos durante una hora un sitio para aparcar. Todo estaba ocupado, pero de repente vimos una zona en el puerto que estaba completamente vacía, así que decidimos aparcar allí. Bueno, pues ese día visitamos Vigo. Hicimos un free tour, comimos marisco, visitamos las playas y tal. Total, al terminar, 6 horas después, volvimos al puerto a por el coche. Y de repente vimos que estaba totalmente sumergido, inundado, porque había subido la marea. Así que nada, ese día aprendimos la lección. En el Atlántico hay que tener cuidado con las mareas. Pues esta manera es mucho más natural y espontánea de contar una historia, con todas estas pequeñas palabras que dan forma, dan fluidez a nuestra historia. Ahora voy a explicar cuándo se utiliza cada una. Resulta que se utiliza para empezar a contar la historia, para comenzar a dar contexto. Entonces, cuando queráis contar una anécdota, podéis empezarla diciendo resulta que... Es simplemente para introducir, para presentar las acciones, para presentar el contexto. Por ejemplo, resulta que estábamos en la discoteca y de repente, justo cuando nos íbamos a ir, empezó a sonar nuestra canción favorita. Realmente no tiene significado per se, no tiene significado en sí, pero nos ayuda a empezar a contar la historia. Continuamos con bueno, pues. Estas dos palabras no tienen un significado concreto, sino que se utilizan para rellenar el silencio, para darnos tiempo a nosotros para pensar. En español se conocen como muletillas y en inglés es lo que se conoce como fillers. En general van al principio de la frase y la función es simplemente darnos tiempo para pensar, para rellenar el silencio. Continuamos con y tal. Muy interesante y muy importante esta. Utilizamos y tal para finalizar una descripción cuando no queremos dar detalles que consideramos poco importantes. Finalizar una descripción porque el resto de cosas que pasan no son importantes para nosotros, no son importantes en la historia. Aquí en esta historia decimos, hicimos un free tour, comimos marisco, visitamos algunas playas y tal. No queremos centrarnos más en estas acciones porque no son importantes, no es lo importante en nuestra historia, lo importante viene después, ¿no? Así que para finalizar la frase decimos y tal. Es algo así como no quiero darle importancia a esto, no quiero centrarme más en esto, pasamos a lo siguiente. Y cuando finalmente pasamos a lo siguiente, pasamos a lo que verdaderamente es importante en nuestra historia, decimos total. En general se utiliza al final de la historia, para contar la acción más importante, el desenlace. Sería algo así como en resumen, en conclusión,
para introducir la idea más importante para nosotros. Cuando decimos total, también estamos diciéndole a la persona con la que hablamos: total, atención ahora, porque es cuando voy a explicar lo verdaderamente importante, lo relevante. Es ahora cuando tienes que prestarme atención, es ahora cuando tienes que escucharme, porque es importante lo que voy a decir. Es por eso que en la historia decimos: total, el coche estaba totalmente sumergido, totalmente inundado, porque ese hecho es lo que más importa en la historia, ¿no? Y por último tenemos la expresión así que nada. Otra forma de decirlo podría ser para terminar, y se utiliza para aportar, decir algún último comentario o dar una última explicación. Es por eso que en nuestra historia decimos: así que nada, ese día aprendimos la lección. En el Atlántico hay que tener cuidado con las mareas. Es nuestra última apreciación, nuestro último comentario sobre la historia. Así que nada, espero que hayáis aprendido mucho y que estas pequeñas palabras os sirvan para contar ahora historias de una forma más natural, de una forma un poco más nativa. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, no os olvidéis de suscribiros al canal, comentar, activar la campanita, todo eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.